Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz lunes. Sí, ya nos encontramos a lunes, pero nosotros queremos llegar aquí con todo el positivismo del mundo y, por supuesto, con nuestras secciones de actualidad. Vamos a hablar de temas muy interesantes, temas sociales, temas de educación y no puede faltar nuestro rincón de la ciencia. Madre mía, yo estoy deseando saber qué nos va a preparar Sergio, porque siempre nos sorprende y siempre prepara algo. Esta vez espero no apostarme nada con él, porque al final siempre acabo perdiendo, pero creo que no va a ser la ocasión. A ver si le planteo yo algo interesante. Pero esta noche vamos a hablar de temas que yo creo que en esta sociedad tenemos que involucrarnos todos, como por ejemplo la primera entrevista de esta noche en la que vamos a hablar sobre la violencia de género. Es un tema que quizás tendríamos que tratar más veces y no lo estamos haciendo lo suficiente para concienciar, porque cada vez hay más casos y esto tiene que haber algo para erradicarlo. Pero para ello nos acompaña Noelia Fernández, muy buenas noches, ponente de, bueno, ¿cómo decirlo?, de un curso que va a ser desde el 14 de febrero hasta el 22 de marzo, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Eso es, sí. Es un curso bastante interesante y quizás recomendable no solamente para toda la comunidad universitaria, sino para todas aquellas personas que necesiten empaparse de este tema, concienciarse, y creo que, aunque a mí me llamen pesada, que siempre es que estáis sacando este tema, bueno, es que ¿cuándo va a ser el momento en el que podamos dejar de sacarlo? Eso significará que habrá igualdad. Hasta entonces yo voy a seguir sacándolo, voy a seguir dando la chapa un poquito. Vamos a hablar de este curso que yo creo que, como hemos dicho antes, es interesante no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? ¿A quién va dirigido? ¿Edades, etcétera? Bueno, pues es un curso de extensión universitaria de la UNED de Ponferrada. Va dirigido a toda la comunidad educativa, ¿no? A los estudiantes y a las estudiantes que están en temas sociales, como decías, en carreras donde se van a trabajar con personas en el futuro, ¿no? Es una formación básica sobre igualdad de oportunidades y sobre violencia de género. Muy en especial sobre violencia de género. Además de la comunidad educativa, bueno, pues podemos extenderlo a profesionales que están constantemente en contacto con mujeres y con personas en general, profesionales del mundo sanitario, profesionales de la psicología. Es un curso que está abierto a toda la población. Cualquier persona que quiera informarse, sensibilizarse, es un curso adecuado para cualquier persona, porque son conceptos, empezaremos desde los conceptos básicos y trataremos todo el tema, ¿no?, más ampliamente. Además, es un tema que concierne, como hemos dicho, a toda la sociedad. Los horarios yo creo que son bastante buenos, ya para toda la gente que suele trabajar, intenta compaginar, ¿no? Desde las 6:30 hasta las 9, ¿no? Desde las 4:30 hasta las 4:30. Es muy intensivo, está concentrado, pero es precisamente para eso, ¿no? Solo 2 días a la semana, para que no ocupe demasiado tiempo, pero el día que se ocupa, bueno, pues es toda la tarde, pero bueno, pensando también un poco en las personas que trabajan por la mañana o el alumnado que también tiene clases por la mañana, etcétera. Además, vamos a hablar de los créditos, que esto también interesa a todos los universitarios, ¿no? Hay 4 créditos que se dan de libre configuración, ¿no? Y para el resto 2. Sí, una vez finalizado el curso, si se finaliza con éxito, hay una pequeña prueba práctica al final, que es un cuestionario muy simple, y una vez superado todo el curso, la asistencia, por supuesto, pues se facilitan los créditos. Claro, la universidad, la UNED, facilita los créditos. Aparte de los créditos, yo creo que no solamente es importante y necesario cursar esto, sino que también nos va a abrir un poquito más la mente. Hay ponencias muy interesantes, hay ponencias que son determinantes una vez que comienzas. El año pasado también la gente tuvo la suerte de poder cursarlas, y es verdad que cuando terminas parece que llegas preparada a la sociedad de otra forma. Sí. Y ha habido muy buenas opiniones el año pasado, así que esperemos que este año también. ¿Hay gente que ya está interesada en apuntarse? Sí, por supuesto, ya tenemos alumnado, personas apuntadas. El año pasado tuvo muchísimo éxito, un porcentaje, un número de alumnado muy importante, llegamos a muchas personas y esperamos con esta segunda edición lo mismo, ¿no? Llegar al mayor número posible de personas para aprovechar la formación, que es muy interesante. Desde luego que sí. Estamos hablando de que esto es un problema social, es un problema que también, conociéndolo, desmigándolo, quizás sea una forma también en la que la política vaya cambiando, e incluso los medios de comunicación, porque yo creo que es algo fundamental el hacer eco, el darle voz a esta problemática, a esta lacra,
y que quizás no se esté haciendo de la forma más correcta. ¿Cuál crees que sería, Noelia, el principal problema a la hora de comunicar este problema o de intentar que llegue a todos y que al final, yo no sé si es algo educacional o es algo que nos lo tomamos como si fuera una noticia más, que no le estamos dando la suficiente repercusión? Es complejo, por lo que dices, sí. Es complejo porque está muy insertado, la violencia está muy insertada, pasa muy desapercibida, excepto cuando son casos muy graves o muy extremos de violencia de género, que entonces, bueno, pues todos y todas nos estremecemos y vemos que es un problema importante, ¿no? Pero, como siempre decimos, es la punta del iceberg. Los asesinatos y las palizas son la punta del iceberg, ¿no? Debajo de esa punta del iceberg hay todo un iceberg enorme que sostiene, toda una estructura que sostiene esa punta, ¿verdad? Y toda esa estructura es lo que hay que ir desmontando. Y para nosotras es fundamental, nosotras que trabajando en esto lo vemos día a día, es fundamental la educación. Muchísimo, nos parece claro. fundamental la educación porque es ir desmontando estructuras que están muy asentadas y relaciones de violencia, relaciones violentas que no se detectan como tal. Y desmitificar, claro. Exactamente, mucho. desmitificar. ¿Qué tipo de también. relaciones de violencia no se suelen identificar como tal, Noelia? Pues muchísima la violencia, las agresiones psicológicas, son las que más... Desde luego que sí. Con más dificultad las detectas, no es más difícil. Y que quizás más peso y más ahondan sobre la víctima. Sí, sí. Muchas veces son desde faltas de respeto, desde faltas de confianza básicas, que no las detectamos porque las justificamos de alguna forma, ¿no? Bueno, pues es que era un momento en el que había muchos nervios, era un momento en el que había mucho estrés, se me habló mal o hubo un enfado sin justificación, pero la justificación es que había estrés o que había un determinado problema, entonces, bueno, pues tendemos en nuestra vida cotidiana a todos los niveles, tendemos a justificar mucho la violencia y a manejarnos mucho de forma violenta. Sí, sí, es verdad, aceptamos ciertos comportamientos que deberían estar prohibidos mismamente, no solamente en el ambiente doméstico, en nuestro día a día, en la calle, en el ambiente laboral. ¿Cuántas veces, es verdad, dejamos que quizás, por ejemplo, un hombre te hable a gritos, te hable porque esto, lo otro, tal? Al final, tú estás creando una violencia en el lenguaje. Por supuesto. Y estás creando que esa mujer, en este caso, esté intimidada. Claro. ¿Y cuántas veces volvemos a reincidir y decir, bueno, es que él es así, es que esta persona se comporta de esta forma? Yo creo que lo que deberíamos intentar es que entre todos y todas, porque todas ya se supone que sí que lo tenemos que hacer, pero todos también, los hombres tendrían que involucrarse en que no dejemos que ningún hombre hable alto o grite a una mujer, porque eso debería estar penado también. Sí, sobre todo lo que decimos, son situaciones muy normalizadas, que levantamos la voz con facilidad, que hacemos faltas de respeto con facilidad, que son bastante cotidianas y que a veces, pues, cuando hacemos intervenciones, por ejemplo, con adolescentes en este caso, pues me lo dicen constantemente, me dicen, bueno, pero yo es que muchas veces le hablo así a mis padres, o si estoy muy nervioso o muy nerviosa, entonces es algo muy normal, ¿cómo me estás diciendo que esto es violencia? Bueno, lo haces habitualmente, pero tienes que saber que estás utilizando la violencia cuando haces eso. Cuando hablas mal o cuando faltas al respeto o cuando levantas la voz, independientemente de a quién va dirigido o a quién lo reciba, ¿no? Y es algo que pasa muy desapercibido y es peligroso que estas violencias de baja intensidad, entre comillas, pasen tan desapercibidas porque eso puede ir incrementándose. Cuando no detectamos la baja intensidad es cuando facilitamos que se puedan ir incrementando. Claro, estamos dejando que el agresor, aunque nosotros no lo consideremos agresor, es un agresor igual y está copando el terreno y cada vez más hasta que lo tendemos a normalizar en la sociedad, ¿no? Sí. Y no puede ser, cada vez más adolescentes también están permitiendo ciertos momentos en los cuales se podría considerar otra agresión. El que una persona te tenga controlada el móvil, el teléfono, ¿y por qué vas así vestida? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué hablas con fulanita? Entonces, son ciertos comentarios que entre los adolescentes es todavía mucho más peligroso porque es lo que realmente están viendo y les queda muchísimo tiempo por delante para seguir desarrollándolo, ¿no? Eso también dentro del ámbito educativo
Es hay muy que cambiarlo. importante. Empiezan sus primeras relaciones y sus primeras relaciones pues reflejan, son un poco reflejo de la sociedad donde se han criado, donde están viviendo, Claro. de lo que están viendo constantemente, de las señales que están recibiendo, ¿no? Entonces sí que vemos que se manejan con bastante violencia, con bastante control y con bastantes faltas de respeto que no son capaces muchas veces de detectar. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles serían las faltas de respeto más difíciles de detectar entre los jóvenes? Pues a veces la forma de hablarse, ¿no? Faltando Sí. al respeto, pues es algo que les pasa muy desapercibido, porque bueno, es una forma de hablar para ellos y para ellas. Tratar de convencerte de que no hagas lo que quieres hacer o de que no utilices determinadas chantaje, prendas claro, que quieres sí. utilizar. Tratar de convencerte les parece muy normal, entra dentro también de su normalidad, ¿no? Que alguien puede tratar de convencerte de que no hagas lo que quieres hacer o de que no te vistas de determinada forma, ¿no? O de que no tengas relaciones con determinadas personas, pues relaciones de amistad, con tus amigas, con tus amigos, etc. Esto está muy normalizado, sí. Claro. Y también el control, les cuesta un poco, yo creo, diferenciar lo que es una relación de pareja sana, donde bueno, tengo confianza, puedo hablar, pero al mismo tiempo puedo mantener mi intimidad. Este tema de la intimidad también les cuesta un poquito, ¿no? Darse cuenta de que si yo mantengo mi intimidad no estoy faltando el respeto a nadie y muchísimo menos a mi pareja, ¿no? Y que puedo mantener la intimidad a los 16, pero puedo mantener intimidad a los 26, a los 36 y el resto de mi vida, como ser humano, voy a estar reclamando intimidad, ¿no? Yo siempre les explico que ya cuando eran pequeñitos o pequeñitas y la mamá o el papá hablaban, pues, ¡ay, lo que ha hecho hoy mi hija o mi hijo, qué maravilloso!, ¿no? Siempre hablando bien, sí. Tiraban de la chaqueta y decían, no cuentes mis cosas, ¿no? Ahí estaban reclamando intimidad y a lo mejor con 5 o 6 años. Digo, si con 6 años estás reclamando intimidad, el resto de tu vida también, ¿no? Entonces nadie puede hacerte este comentario de si no tienes nada que ocultar, lo podría ver, si no tienes nada que ocultar, me lo podría leer y no te oculto nada, puedes ver toda mi vida, soy transparente. Y la diferencia entre faltar al respeto y mantener tu intimidad intacta, ¿no? Esto es muy difícil, también a veces cuesta mucho. Es una línea muy fina. Es una línea fina, efectivamente. Pues yo creo que este curso nos va a servir también para adquirir esa madurez global sobre este tema. Es un curso que es realmente muy necesario y no solamente del 14 de febrero hasta el 22, sino que yo creo que hasta en los colegios, en muchos sitios debería estar prácticamente incluido como una parte más de, no solamente una asignatura, sino una parte más de la educación. Es algo que yo creo que debería ser, como bien has dicho, desde la base. Desde la base debería ser un contenido transversal, la igualdad de oportunidades, un contenido transversal que se trabajara siempre, ¿no? Y no tuviéramos entonces estas lagunas o estas incapacidades de ver cosas porque lo hemos trabajado desde más pequeñitos o pequeñitas y ya vendría, ¿no? Ya vendría puesto. Esto sería importante para avanzar, lo que decíamos, sería lo ideal. ¿no? Así es. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué intervenciones habría que hacer? Pues esta sería una fundamental, una de las primeras, sí. Pues ojalá este curso sea todo un éxito. La gente puede apuntarse, vamos a explicarles cómo. Pues es muy sencillo porque se pueden apuntar directamente en la sede de la UNED, en las oficinas de la UNED o online en la página web de la UNED, en Extensión Universitaria Ponferrada. El curso se puede hacer de forma presencial, estando allí todos los martes y miércoles que dura el curso, o directamente en diferido o en directo desde casa. Se puede recibir en el ordenador de casa con unas claves y se puede hacer en directo según lo estamos impartiendo o en el momento que haya más disponibilidad horaria, alguna persona que necesite hacerlo en otro momento, ¿no? Pues más ventajas imposible, ¿no? Sí. Ya nos contaréis qué tal ha ido transcurriendo el curso. Sí. Y es más, como tenemos prácticamente un mes para poder desarrollar este tema, sí que me gustaría invitarte de nuevo a ti y al resto de los ponentes a hacer una mesa redonda e intercambiar un poquito esas impresiones. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ahora vamos a continuar porque esta mañana nos hemos acercado hasta la Asociación contra el Cáncer de Ponferrada, ya que ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer y hoy se siguen desarrollando actividades.